Charly Sa, es el hashtag de esta noche. Usted puede participar en este programa a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Shirley Charly. con Charlie. Sí, Shirley con Charly. Oye, me gusta, déjame decirte. Debería ponerlo así. A ver, bueno, en el momento que tenías la fama a tus pies, ¿no? La gloria, ¿no? El mejor momento de tu carrera, la época de oro. Te escuché decir de que te sentías vacío y perdido. ¿En qué te perdiste? Bueno, normalmente cuando tú estás en un medio como el nuestro, que es el medio artístico, pones tu confianza y depositas tu confianza en el éxito, la fama y el dinero. Pero al final, después de lograr todas estas cosas, siempre existe o permanece en ti un vacío que no puede ser llenado por absolutamente nada. Si definitivamente la presencia de Dios no está en ti. Y bien lo dice la palabra del Señor, que todo lo que viene de Él te trae riqueza, mas no añade tristeza. Y cuando habla de riqueza en el versículo que te acabo de dar, habla de una riqueza que encierra absolutamente todo, que es esa riqueza que te da la posibilidad de tener dinero, de tener un techo, de tener un vestido, un alimento sobre tu mesa, una familia y un hogar que no se compran con ningún dinero, y salud. Yo creo que lo más importante en esta vida, primero es Dios, segundo la familia, pero después de esto es poder tener salud para poder disfrutar de todas estas cosas. Y normalmente cuando tú pasas por ese tipo de desiertos o vives un desierto como el que yo viví, que yo pasé por depresión, ansiedad, pánico y estrés al tiempo, por casi 4 o 5 años, me costó poder salir de ese desierto por casi 4 o 5 años, al final lo único que deseas es poder tener salud, que Dios te devuelva la salud y que te dé la oportunidad de poder vivir la vida de la manera correcta, de poder apreciar un amanecer, de poder apreciar a tus hijos cuando están en casa, de poder sentarte con ellos en una mesa y de tener un diálogo correcto con tus hijos, de poder enaltecer a tu esposa las veces que sean necesarias durante el día. Decía por ahí un pastor en una iglesia, Rey Matos, al cual yo admiro muchísimo, que la relación sexual entre pareja, entre hombre y mujer, empieza desde la mañana. Normalmente nosotros desconocemos eso y a ustedes les hace definitivamente mucha falta que nosotros enaltecerlas, cotejarlas y decirle muchas cosas bonitas para que al final de la noche, cuando venga el momento, todo se dé de maravilla, ¿no? Y creo mucho en eso porque lo apliqué, créeme. Me dijiste que estuviste en una situación muy crítica Sí, a lo nivel apliqué y me dio matrimonial. resultado. Te hablaba de la situación crítica, de la cual me costó mucho salir, pero al final, de la mano con Dios y de la mano con mi familia, logré vencer ese estado de depresión por el que pasé y viví. Fueron casi 5 ¿Qué años. te mantenía o qué te hacía? Entiendo que no hablamos de una tristeza pasajera, ¿no? Ya la depresión es una ya patología, ¿no? Pero algo, hay un detonante, ¿no? ¿Cuál fue el El detonante que...? desorden a nivel de vida, el desorden a nivel de alimentación, el desorden a nivel de trabajo, el desorden a nivel de licor. A mí me gustaba mucho el licor en aquella época. Y el desorden a nivel de mujeres. Yo era un hombre promiscuo y le fui infiel a mi esposa por muchos años. Y, y estuve con mujeres ajenas a mi mujer por muchos años. Y todas estas cosas sumadas a la vez generan un detonante gigante, ¿no? Y que te llevan a la depresión, que para mí no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, que se debe combatir en lo espiritual. Normalmente cuando la gente desconoce de un ser supremo o de un poder como el que Dios genera, toman el camino de un psiquiatra o un psicólogo para poder levantarse de una depresión, porque creen que es una enfermedad física, pero la depresión no es física, porque no hay ningún tipo de síntoma que se pueda ver, como cuando tú tienes fiebre, dices tienes 38 o 40 de fiebre, sino que es espiritual, es interna. No hay manera de describir la depresión y muchos de los que me están viendo hoy en día por medio de las cámaras que han pasado por un estado igual o están pasando por un estado igual, me entienden a lo que yo me refiero. Cuando lo entendí, eh, eh, me di la oportunidad de permitir que Dios entrara a mi vida y hiciera todas las cosas nuevas. Reconocí que el del problema no era yo, reconocí que el del problema era yo y no la gente que estaba a mi alrededor. Dispuse mi corazón
Y Dios entró a mi vida, hizo todas las cosas nuevas. Empecé a hacer las cosas por amor y no por temor. Y ahí entendí definitivamente el significado de lo que es verdaderamente vivir. Ahora, ¿cuándo fue el momento, Charlie, que dijiste, Dios mío, yo tengo que cambiar de esta vida que me estás contando, promiscuidad, sumido en el alcohol, una vida de exceso, ¿no? Pero hubo algún Excesos. momento, hubo alguna una imagen, un lugar que tú dijiste, ¿qué hago yo aquí? Yo tengo que cambiar. ¿Pasó eso? Sí, estábamos en medio de un divorcio con mi esposa. Ya tenía 20 días de haberse ido de casa, estaba en casa de sus papás y de su mamá, de su familia. Y yo recién había salido de una fiesta con un amigo. Había tomado muchísimo licor y entré en ese día en depresión. Sentí espíritu de muerte, ansiedad, pánico, agorafobia me dio incluso. Duré casi que 6 meses de no poder salir de mi habitación, mandar a cerrar las ventanas y todas estas cosas que le generan a uno el pánico, ¿no? Y la ansiedad. Y de allí poco a poco empecé a entender que el problema no estaba en los que estaban a mi alrededor, sino que el problema era interno, era mío, ¿no? Dios poco a poco, a medida que yo iba teniendo una relación, una comunión con Dios, me iba dejando saber que definitivamente estaba tomando un camino errado, un camino equivocado y que debía de retomar nuevamente el camino que Él había trazado para mí. Ahora, ¿cómo se dio ese encuentro con Dios? ¿No? Me dices, te diste cuenta que tienes que salir de esto, pero pudiste haber tomado otros caminos, es decir, el camino científico, que es el tema del psiquiatra, el psicólogo, o bueno, o el camino espiritual. Tú tomaste el camino espiritual. ¿Quién te reencontró o cómo te reencontraste tú con Dios? Bueno, mi familia toda ha sido cristiana. Mi madre, mi tía, la mayoría de mi familia, el 90% de mis seres queridos son cristianos. Yo en aquella época era crispeto, no era cristiano. Pecaba, rezaba y empataba. Pero al día siguiente de vivir de vivir ese estado de depresión, en su momento yo estaba en una iglesia. Y mi mamá me insistió mucho que fuera a la iglesia, que fuera a la iglesia. Mamá, pero ¿cómo me invita ahorita a la iglesia? Yo acabo de acostarme a las 7 u 8 de la mañana con unos amigos, había mujeres en mi vida, aquí, por todo lado, y usted me invita 6 horas después a que vaya a la iglesia. ¿Con qué cara me voy a presentar yo frente a Dios? O frente a mi Señor Jesucristo? No hay manera. Y me insistió tanto y me insistió, me llamó como 8 o 10 veces y ya me dio pena. Y fui a la iglesia y allí en la iglesia fue donde me dio el primer ataque de pánico y de depresión. Y decía el pastor que era el Espíritu Santo que me estaba tomando. Y la prédica se detuvo, vino el pastor, la mamá del pastor, me ungieron con aceite y un mundo de cosas, pero en ese momento yo no creía que era el Espíritu Santo de Dios que me había tomado, sino que me estaba muriendo. Yo pedía que me llevaran urgente a una clínica, a un hospital, porque yo sentía morirme, que se me iba a parar el corazón, hiperventilaba, no regulaba mi respiración y fueron muchas cosas horribles por las que tuve que pasar. Pero al final de todo esto, mi mamá, mi papá, que vivía para aquella época, y mi esposa y mi familia siempre estuvieron allí. Pero de la mano con mi familia siempre había un pastor, que era el que me llevaba la palabra, que era el que me daba doctrina, me ofrecía una buena palabra y entendí que el camino que debía tomar era contrario al que yo quería. Me costó mucho porque yo normalmente para aquella época, estoy hablándote del hombre viejo, yo normalmente dominaba absolutamente todo y yo le encontraba solución a todo y yo tenía el control de todo. Y yo creía poder jugarle a Dios sucio y decir, bueno, yo voy a dejar de tomar por un tiempo, voy a dejar las mujeres por un tiempo, pero cuando ya esté bien vuelvo a lo mismo. Ese era mi sentir y mi pensar. Hasta cuando no pensé conforme a Dios quería que yo pensara, no se fue de mí la depresión. Y esto me pasó a mí, a muchas de las personas que están allí, les puede pasar de una manera diferente. Quieren salir de la depresión, pero no quieren soltar las cosas del mundo. El mundo te ofrece muchas cosas y muchos caminos, Dios te ofrece uno solo. Cuando lo entendí, tomé ese camino. Dice la palabra de Dios que el mundo se vuelva a ti y no tú al mundo. O sea, que el mundo se convierta a lo que eres tú
y no tú te conviertas a lo que estamos viviendo hoy en día. Que aquel que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no podemos hacer parte de él. Tenemos que tomar un camino correcto. Tenemos que entender definitivamente que los designios de Dios y los principios que Dios ha puesto allí por escrito en su palabra, en la Biblia, debemos de cumplirlos. Dice la palabra del Señor que Él ama más al obediente que al que hace sacrificios. O sea, yo te estoy hablando basado en lo que he leído y basado en lo que yo he podido conocer de Él. Entonces, cuando Él dice que Él ama más al obediente que al que hace sacrificios, y tú estudias ese versículo, podemos tener 2 horas para hablar, o 3 o 4 horas para hablar de apenas ese versículo y entender muchas cosas. Ahora, este tema de los excesos está asociado a la forma de vida que escogiste, ¿no? Que puede ser la música, la industria, es una industria compleja, dura, ruda, y bueno, sí uno está rodeado de muchas tentaciones. Entonces tú te acercaste a Dios, dejaste algunas cosas, pero no... Dejé todo. Pero no dejaste este camino. El No, camino. lo dejé. Lo dejaste. Yo dejé la música, dejé... Por un tiempo, pero Lo regresaste. quería dejar. Pero regresaste. Pero quien me obligó fue mi esposa. Ajá, pero eso me lo vas a responder al regreso. ¿Por qué? Porque qué difícil es retomar el camino, ¿no? Y sobre todo el camino de la palabra de Dios, en un mundo tan difícil como el mundo... Y tan controversial como el que estamos viviendo. Me lo vas a responder al regreso. Shirley con Charly. Shirley con Charly es el hashtag. ¡Es esta la noche. cosa! Ya volvemos.